El Museo Egipcio de El Cairo. Primera parte. El primer museo de El Cairo en 1865, en Bulaq. Bulaq era el puerto de El Cairo. El museo se encontraba casi en el emplazamiento actual de la torre de televisión, enfrente de la isla de Guesira. A poca distancia está el museo actual, en la plaza del Tajarir, rodeado por una intensa circulación. En el jardín del museo hay un modesto parterre de papiros. Esta planta, tan extendida en el antiguo Egipto, no existe actualmente en estado natural. Se calcula que unos 3.000 turistas visitan diariamente el museo, cerca de 1 millón al año. Este museo se inauguró en 1902. Fue proyectado por un arquitecto francés, Marcel Durugnon, para reemplazar el antiguo museo. Contiene, con ciertas dificultades, 100.000 piezas de todo tipo. En las salas del museo se encuentran objetos sorprendentes y muy distintos unos de otros. Minúsculos o gigantescos, modestos o preciosos, representan 3.000 años de historia egipcia, desde sus inicios hasta la conquista romana. Esta paleta protodinástica es una sencilla placa de pizarra, igual que esta otra paleta en forma de cabra de la misma época. O esta enorme cabeza de granito que representa a Userkaf, faraón del Imperio Antiguo. O este ureo, de 6 centímetros de altura, de oro con incrustaciones de lapislázuli y cornalina. ¿Por qué no evocar un modelo vienés de principios del siglo XX pintado por Klimt cuando vemos esta pequeña cabeza de madera del Imperio Medio? El artesano que concibió este hipopótamo de Fayenza no dudó en pintar sobre el mismo objeto su entorno acuático. Encima de este fragmento de piedra caliza, un humanista explica una fábula 800 años antes de Esopo. Esta diosa Tueris, de esquisto verde, es una obra maestra de habilidad artesanal muy en el estilo del período tardío. También es, cosa nada extraña en el arte egipcio, una obra maestra del humor. Si seguimos el juego de coincidencias, ese retrato tejido de época romana parece un autorretrato de Paul Klee. Lo que no ve el turista, el taller de restauración del museo. El jefe de los restauradores descubre un maniquí de madera pintado con la imagen de Tutankamón
destinados seguramente a exponer sus joyas o sus vestidos. Esa corona de oro de época romana fue hallada en 1990 por los arqueólogos franceses del Instituto Francés de Arqueología Oriental en el oasis de Douche. La tumba de Auguste Mariette, el fundador del primer museo de El Cairo, se encuentra en el jardín del actual museo. Su prestigio era inmenso. Fue a Egipto para comprar manuscritos coptos. Sin embargo, en 1851 descubrió el Serapeo de Memphis y se hizo famoso de un día para otro. En estas fotos tomadas en 1865 puede verse el museo inaugurado 2 años antes. El puerto de Bulak y su barco ofrecido por Ismail Pachá, el Qasr el Khair. Su casa se encontraba cerca del museo. Murió en ella en 1881. Su esposa, fallecida de cólera en El Cairo unos años más tarde. Sus hijas Sophie y Josephine. Su hijo Tadi. La perra Bargut. La gacela Finette. Su amigo y colaborador Théodile de Veriat cuenta: Mariette Bey nos acompañó al Serapeo. Después de habernos hecho esperar unos instantes en la oscuridad, nos introdujo inmediatamente en la galería principal, iluminada por unos 200 niños sentados a la egipcia, inmóviles como estatuas. Cada uno sostenía una vela encendida. Aquel infatigable coloso, medía 1,85 m, excavó sin descanso. En 1867, para la ceremonia de inauguración del Canal de Suez, escribió el libreto de la Aída de Verdi, además de diseñar el vestuario y los decorados. El templo tolemaico de Deir el Medina le sirvió como modelo para los decorados.
Fue nombrado director de antigüedades, bey y finalmente pachá. Miembro del instituto en 1878, murió en Bulak y su primera tumba fue levantada entre su casa y el museo. El nuevo museo, antes de su inauguración en 1902, en el centro de la plaza del Tahrir, que en aquella época los peatones podían cruzar sin peligro. Los objetos más bellos del museo nos guiarán paso a paso por la historia de Egipto. Este pequeño vaso en forma de antílope data del cuarto milenio antes de nuestra era. Esta paleta de esquisto, conocida como la paleta de Narmer, es uno de los objetos expuestos más antiguos. Data de 3000 años antes de nuestra era. Narmer está considerado como el primer faraón. Fue el quien unificó el Alto y el Bajo Egipto. Nar, el pescado; Mer, el cincel. El rey, tocado con la corona del Bajo Egipto, y sus enemigos decapitados. Dos animales fantásticos entrelazados simbolizan la unión de las dos partes de Egipto. En la otra cara, Narmer, con la corona del Alto Egipto, golpea a un enemigo arrodillado. We have the seraph in which the name of the pharaoh is included, and this is Na'armar. 3000 años antes de nuestra era, este retrato realista de un conquistador ya mostraba la habilidad alcanzada por los artesanos. Dos discos de la primera dinastía. Montados sobre un eje, giran sobre sí mismos y forman parte de un juego cuyas reglas ignoramos. Todos estos objetos proceden de las excavaciones efectuadas en Saqqara, 30 kilómetros al sur de El Cairo. Los trabajos actuales presentan muchas semejanzas con los que se realizaban en el siglo XIX. Los obreros, bajo la dirección de un raíz, excavan la tierra, la transportan en capazos y llenan unas vagonetas móviles. En Saqqara, desde comienzos del siglo XIX, se han sucedido grandes egiptólogos: el alemán Lepsius, los ingleses Perrin, Firth y Quibel, el suizo Jequier, los egipcios Selim Hassan, Ghoneim y Ahmed Fakri, los franceses Mariette, Maspero, Loeg y Leclan, etc. A veces surgieron rivalidades entre ellos, lo que no impidió que, durante cerca de 2 siglos, se transmitieran admirablemente sus conocimientos. La necrópolis de Saqqara se desarrolló durante miles de años alrededor del complejo funerario de Djoser, concebido por el genial arquitecto Imhotep. 2600 años antes de nuestra era, levantó los primeros edificios de piedra construidos por la humanidad. En 1924, Firth descubrió a los pies de la pirámide escalonada el serdab que contenía la estatua de Djoser, una especie de garita de piedra con agujeros para uso del rey difunto. En el lugar de la estatua original, que ahora se exhibe en el museo, se colocó una copia. Para encontrar el nombre de Djoser, Neterjerjet, y admirar las baldosas de fayenza que cubrían los muros de las cámaras funerarias, es necesario bajar a los sótanos de la tumba sur. La mayoría de las baldosas se desprendieron y uno de los muros, reconstruido en 1928 por Jean-Philippe Loeg, se encuentra en el primer piso del museo. Es una imitación del cañizo de los edificios arcaicos. A partir de 1934 se han extraído de la pirámide escalonada 40.000 recipientes de piedra. Los artesanos que los fabricaron solo disponían de punzones de piedras duras.
La casa de Mariette en Saqqara. De aquí salía para recorrer a caballo la meseta de Saqqara. Hoy, la casa ha desaparecido y su emplazamiento se ha convertido en lugar de encuentro para turistas con un kiosco de bebidas. Si nos dirigimos al norte, hacia Abusir, apenas se distinguen los rastros de las tumbas. Las mastabas, antes visibles y hoy cubiertas de arena. La de Jésireh, descubierta por Mariette, volvió a ser abierta por Quibel en 1911. Hoy es difícil reconstruir su forma original. En todos los nichos laterales de este pasadizo hay paneles de madera que representan a Jésireh, un alto funcionario de Yoser y escriba real, como lo indica la paleta con tinteros y la caja para plumas que lleva al hombro. Su nombre, Jésireh. A poca distancia, Auguste Mariette descubrió en 1860 la estatua de Kaaper. Los obreros de las excavaciones, sorprendidos por su parecido con el alcalde de su pueblo, le pusieron su nombre, Cheikh el Belet. El templo de Kefren, en Giza. El templo está unido a la pirámide por una calzada que bordea la esfinge. Su cara podría ser el retrato del rey Kefren. Mariette exploró el lugar en 1855 y realizó numerosos dibujos y acuarelas. Los constructores de este templo, animados por la experiencia de Imhotep, pusieron, 200 años después de que los utilizara este, inmensos bloques de granito sobre un suelo de alabastro. En esta antecámara hay una cavidad de la cual Mariette extrajo en 1860 esta estatua de Kefren de diorita veteada.
El signo Sema Tawi, símbolo de la unión de los dos Egiptos. En la misma sala del museo vemos un muro de la mastaba del príncipe Rajotep. Esta mastaba está cerca de la pirámide de Meidum, 70 kilómetros al sur de El Cairo. En 1871 la mastaba fue abierta por Daninos, que trabajaba para Mariette. Así explica su aventura. Alcanzamos una vela a nuestro obrero y desapareció de nuevo por el pasadizo. Cuando regresó, pasados unos minutos, su rostro expresaba terror y salió a toda prisa. Entonces me contó que, al llegar al fondo del pasillo, se había encontrado en presencia de dos cabezas de seres vivos, cuyos ojos, clavados en él, le habían asustado de tal manera que durante un momento creyó que nunca más volvería a salir de allí. Dispuesto a descubrir por mí mismo qué era lo que había podido impresionarle tanto, me adentré por el pasillo. ¿Cuál no fue mi estupefacción cuando me encontré en presencia de dos cabezas admirablemente modeladas cuyos ojos, iluminados por la luz que yo sostenía, tenían una mirada tan viva que realmente inquietaba? Una envoltura de bronce que representaba los párpados engarzaba el globo formado por un fragmento de cuarzo blanco veteado de rosa, en cuyo centro un trozo de cristal de roca de superficie ligeramente curva representaba la pupila. Bajo este cristal habían fijado un clavo brillante que determinaba el punto visual y producía un reflejo que daba la sensación de que todavía persistía la vida. El pasillo de la planta baja, consagrado al Imperio Antiguo, conduce a la estatua de otro gran dignatario de aquella época, Ti, cuya mastaba fue descubierta en 1861, también por Mariette. Théodile de Veriat, que solía acompañarle en sus excursiones, explica en sus memorias: martes 8 de enero, montamos a caballo a la salida del sol. Después de tomar el té, llegamos a la casa del desierto hacia las 10. Visita a la tumba de Ti, de una belleza maravillosa. Es un monumento de estilo antiguo que contiene magníficas escenas agrícolas. Almuerzo suntuoso encima de la mastaba. El mono de Mariette nos abraza a todos. En el interior de la mastaba, una abertura en el muro permite a Ti seguir en contacto con el mundo de los vivos y gozar de sus bienes, representados en las paredes que le rodean. Esta estatua, como la de Djoser, es una copia de la original que se encuentra en el museo. Este tal vez sea el primer bodegón de la historia de la pintura. Ti está representado cazando en unas marismas, seguramente las de El Fayum, lugar privilegiado de caza y pesca durante siglos.
En el museo, en las salas del Imperio Antiguo, se encuentra la estatua del enano Hnumhotep, sacerdote y jefe del guardarropía real. Y la mayor estatua de metal conservada, la de Fiope I, faraón de la sexta dinastía. En su pirámide, en Saqqara, unos jeroglíficos verdes, el color de la resurrección, repiten su nombre hasta el infinito en medio de los llamados textos de las pirámides. En tiempos de la sexta dinastía, el poder monárquico se disgregó y Egipto volvió a vivir bajo un régimen feudal parecido al que había precedido al Imperio Antiguo. Las ciudades del norte se rebelaron, y no fue hasta 2 siglos después que los reyes tebanos, que poseían el poder militar, volvieron a unificar Egipto. Memphis ya no fue la capital, sino Tebas, situada a 700 kilómetros al sur. Enfrente de la ciudad y del templo de Karnak está la montaña tebana, que más tarde se convertiría en necrópolis real y reemplazaría a las pirámides. En 1900, Howard Carter, que se haría famoso en 1922 con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, era inspector del Servicio de Antigüedades y redactó este informe. Volviendo a casa a caballo, después de una ligera llovizna, la tierra cedió bajo las pezuñas de mi caballo y caímos los dos a tierra. Mirando por un agujero que se había abierto en el suelo, vi fragmentos de piedras labradas de lo que deduje que debía ser, sin duda, algo importante, probablemente una tumba. En este templo funerario de Mentuhotep II, en Deir el-Bahari, Carter encontró la estatua de este faraón. Es la imagen de la fuerza. Acababa de pacificar Egipto después de un período de disturbios y la estatua le muestra, aún siendo el rey tebano, con la corona roja del Bajo Egipto. Reinaría durante 51 años. En este mismo templo funerario de Mentuhotep salieron a la luz 6 tumbas pertenecientes a hijas y esposas de reyes. El sarcófago de Ashait, sacerdotisa de Hathor, proporciona una visión bastante representativa de la vida cotidiana de los artesanos del Imperio Medio.
Estos pescadores proceden de la tumba del noble Meket Re, a quien se ve en su barca. Los bienes de un personaje importante se representaban en el Imperio Medio mediante estas figuritas de madera pintada que reemplazan los bajorrelieves de las tumbas del Imperio Antiguo. El americano Winlock descubrió la tumba de Meket Re en un circo rocoso cercano a Deir el-Bahari. Allí descansaban desde hacía 4000 años estas representaciones de la vida en el Imperio Medio. La extracción fue fotografiada en 1920 por los equipos del Metropolitan Museum de Nueva York. Puede saberse la posición exacta de todos los objetos por los dibujos y las fotos publicadas por Winlock. Contra el muro de la izquierda, según se entra, una cavidad, cerrada por un tabique de adobe, había escapado a los buscadores de tesoros. Una parte del tabique se había hundido, y todos los objetos se encontraban en el mayor de los desórdenes. Las maquetas de las casas reproducen minuciosamente ventanas, puertas, cerraduras, conducciones de agua. También hay representaciones de carpinteros y tejedoras en sus talleres.
Aquí, un rebaño guiado por boyeros se dirige hacia el señor Meket Re. Meket Re, rodeado de escribas, cuenta su ganado. Los faraones de la 12ª dinastía volvieron a construir sus pirámides al norte del Valle del Nilo, cerca de las del Imperio Antiguo. En 1894, el arqueólogo francés Jacques de Morgan excavó en Dashur la pirámide de Sesostris III, situada a 50 kilómetros al sur del Cairo. De Morgan cuenta: con solo 1 o 2 recorridos no es posible establecer las zonas más interesantes ni determinar los puntos importantes de una necrópolis. Debe vivirse, digámoslo así, en medio de la arena y dar tiempo suficiente al espíritu para sacar conclusiones a partir de los 1000 pequeños detalles observados. El museo posee esta estatua de granito de Sesostris III. A través de este pozo, Jacques de Morgan bajó a las cámaras funerarias de la pirámide. El 8 de marzo de 1894 descubrió los tesoros de las princesas Mereret y Sat Hathor. En el primer piso del museo se expone un pectoral de oro, lapislázuli, amazonita y cornalina perteneciente a Sat Hathor. También otro de Mereret, de oro, turquesa, lapislázuli y amatista. Este ceñidor de Mereret representa unas cabezas de leopardo de oro unidas por perlas de amatista.
De Morgan exploró meticulosamente el lugar y encontró unas barcas funerarias al sur de la pirámide. 2 de ellas están en el museo, otras 3 permanecieron enterradas en el lugar. El año siguiente, 1895, De Morgan redescubrió la pirámide de Amenemes II, señalada por Lepsius. De Morgan la situó en su mapa de 1894, que en aquel lugar solo indicaba desierto. La verdad es que incluso hoy es muy difícil encontrar cualquier rastro de ese complejo funerario. Una vez más, De Morgan volvió a descubrir allí un tesoro: joyas de las princesas Ita y Hnummet. El puñal encontrado en el sarcófago de Ita y su posición exacta junto a la momia, dibujado por Jacques de Morgan. Después, 2 de los collares de Hnummet. Más al sur, Jacques de Morgan exploró la pirámide de Amenemes III. El museo expone esta asombrosa estatua de granito negro de Amenemes. Amenemes lleva una pesada peluca y una barba postiza. El ureo frontal, signo de la realeza, ha desaparecido. Más tarde se encontraría en el desierto el piramidión que cubría esta pirámide. De Morgan buscó a tientas, desde diciembre de 1894 hasta marzo de 1895, la entrada y las cámaras interiores de la pirámide. El 16 de abril, 30 metros al norte, descubrió varias tumbas, entre las que se encontraba la de un rey desconocido, Jor. Su lugar en la cronología de los reyes aún es incierto.
una diferencia de opiniones sobre esta cuestión enfrentaría durante mucho tiempo a Gaston Maspero y Jacques de Morgan. Jor fue hallado en una naos, una cámara de madera, y coronado por el signo K, que representa su fuerza vital. Un período aventuroso para Egipto termina con el fin de la 12ª dinastía. Al igual que el Imperio Antiguo, el tiempo de la monarquía absoluta se convertiría gradualmente en una época confusa y poco conocida. Unos invasores extranjeros, los Hyksos, tomarían el poder y habrá que esperar al Imperio Nuevo para volver a encontrar un Egipto unificado. El Museo Egipcio de El Cairo. La plaza del Tajarir, en El Cairo, dominada por la ciudadela y el casco antiguo. En medio del caos circulatorio, rodeado por un laberinto de calles y autovías, está el Museo Egipcio. Segunda parte. Después de haber visto las salas del Imperio Antiguo y del Imperio Medio, sigamos a uno de los 3000 turistas que entran diariamente en el museo y descubramos el Imperio Nuevo, que se sitúa unos 16 siglos antes de nuestra era. Amosis I fue el primer rey de la 18ª dinastía. Liberó a Egipto de los invasores hicsos. Auguste Mariette, el director de antigüedades y del museo, descubrió en 1859 el tesoro de Amosis y de su madre, Ajotep, que se expone en el primer piso del actual museo. El Jedive le había ofrecido un barco para facilitarle sus continuos desplazamientos. En la cubierta del barco es el primero a la izquierda y domina con su altura a Théodule de Veriat, Henri Pereire y Arthur Roné. Su hijo Tadi le acompañó en sus viajes desde la edad de 2 años. Aquel día comunicaron a Mariette el descubrimiento, enfrente de Luxor, de las joyas de la reina Ajotep y le dijeron que el gobernador de Kena se había apoderado de los objetos. De Veriat cuenta: Mariette tuvo la feliz idea de conseguir una orden ministerial que le confería el derecho de detener todos los barcos que llevaran antigüedades y trasladarlas a bordo de su vapor. Nada más llegar a un punto a partir del cual ya no podíamos avanzar, vimos el humo del barco que llevaba los restos de la momia faraónica. Al cabo de media hora, los 2 vapores se abordaron. Hubo entonces bastantes negociaciones. Viendo que no se alcanzaba ningún acuerdo y obligado a llegar al límite ante una resistencia obstinada, Mariette repartió unos cuantos puñetazos. A uno le dijo que lo tiraría por la borda, a otro que le quemaría el cerebro, a un tercero que lo enviaría a galeras y a un cuarto que haría que le colgaran. Finalmente, y gracias a todo ello, se decidió trasladar las antigüedades a nuestro barco a cambio de un recibo. 10 minutos más tarde, volvíamos a Bulak. Esta es la necrópolis de Dra Abu el Naga, enfrente de Luxor. En la actualidad, nadie puede determinar el lugar exacto de la tumba de Ajotep, descubierta por los obreros de Mariette. En el patio del primer museo, en Bulak, Arthur Roné reunió los objetos encontrados y los fotografió a la luz del día. El sarcófago de la reina Ajotep está en el primer piso del actual museo. Es un hermoso sarcófago de madera estucada y dorada que imita el plumaje de un pájaro. Un pájaro que es el jeroglífico que representa el alma. De su cadena de oro de sextuple malla cuelga un escarabajo de oro y lapislázuli de 3 centímetros.
Este sorprendente collar de oro fue enviado por Mariette a la Exposición Universal de París de 1867. Le llamó la atención a la emperatriz Eugenia, que expresó su deseo de quedárselo. Gracias a la enérgica intervención de Mariette, volvió al Museo de Boulac y hoy lo encontramos en el primer piso del Museo de la Plaza del Tahrir. El hacha de Amosis es de cobre y madera de cedro, cubierta por hojas de oro. En la hoja se leen los nombres y títulos del soberano libertador. Su puñal está hecho de electrón y piedras semipreciosas. La hoja, nielada en esmalte oscuro, presenta una decoración de hilos de oro. Esta es la encantadora sonrisa de Hatshepsut, la autoritaria reina que rigió los destinos de Egipto durante 20 años. Esta cabeza procede de su enorme templo funerario, adosado a la montaña que serviría de necrópolis a los reyes del Imperio Nuevo. Esta esfinge, con su imagen, se encontraba en una rampa de acceso al templo. Una inscripción nos revela su nombre: Maat Karre, amada por Amón y dotada eternamente de vida. Detrás del templo se encuentra el Valle de los Reyes. Hatshepsut mandó construir allí una de sus 2 tumbas. La actual tumba número 20 está excavada exactamente sobre la vertiente opuesta de la montaña. Un pasadizo serpenteante se adentra 200 metros bajo tierra hacia el templo de Deir el-Bahari. De la tumba procede este sarcófago de gres rojo. En esta cara, la reina recibe el nombre de Rey del Alto y Bajo Egipto. Sin embargo, hay un detalle único. Se indica hija de Re. El título de los faraones era hijo de Re. Al incorporar el signo del femenino a la fórmula consagrada, Hatshepsut afirmaba su autoridad y su independencia. Encontramos la misma mano o el mismo estilo escultórico en estos restos de una capilla de Karnak. Otro testimonio de su poder es uno de los obeliscos del templo de Amón en Karnak. Un arquitecto inspirado, Semmut, levantó los monumentos a mayor gloria de Hatshepsut. Construyó su tumba lo más cerca posible del templo de la reina en Deir el-Bahari. El largo y estrecho pasadizo que desciende bajo tierra está también abierto en dirección al templo. En los muros hay bajorrelieves en los que aparece su nombre. Algunos solo están dibujados. El escultor no tuvo tiempo de realizar su trabajo. Semmut fue el preceptor de Neferu-Re, hija única de Hatshepsut. Lo volvemos a encontrar en el museo con Neferu-Re.
Tutmosis III sucedió a Hatshepsut y, molesto sin duda por una regencia demasiado larga, borró sus representaciones y su nombre de diversos relieves. A pesar de ello, la figura destrozada de Hatshepsut en los muros del templo de Karnak impone todavía hoy su fantasmal presencia. El triunfante Tutmosis III construyó esta parte del templo de Karnak. Su momia está en el museo. En los muros de su tumba del Valle de los Reyes se pueden contemplar las extraordinarias pinturas que describen el viaje nocturno del faraón al más allá. Egipto estaba en la cumbre de su poder. Sus fronteras estaban al sur, en la cuarta catarata de Nubia, y al norte, en el Éufrates. Georges Legrand dirigió a comienzos de siglo las obras de restauración de Karnak que mostró a Camille Saint-Saëns. En 1903 descubrió enterrado en el patio del séptimo pilono una estatua, después 2, después 10. En 5 años se extrajeron 751 estatuas y 17.000 objetos de aquel refugio que finalmente fue cegado, sin quizás haberse vaciado totalmente. Todas las mañanas debía achicarse el agua que llenaba la excavación principal, un agua que, de noche, era la mejor defensa contra los ladrones. Entre las estatuas que se encontraron estaba la de Tutmosis III. Y la de su madre, Isis. En 1913, Legrand descubrió una serie de estatuas al pie del 10º pilono. 2 de ellas representan a Amenhotep, hijo de Hapu, alto funcionario de la 18ª dinastía. En 1901, Legrand ya había hallado en el patio que se abre frente al pilono una estatua del mismo personaje. Otra estatua lo representa a la edad de 80 años. Fue venerado y al cabo de 1000 años divinizado. Del mismo lugar se extrajo una clepsidra de alabastro que servía para medir el tiempo. El agua, al salir por la parte inferior, deja al descubierto unas marcas que indican las 12 horas de la noche. El año estaba dividido en 3 estaciones de 4 meses, la estación de las inundaciones, la de la tierra emergente y la de las cosechas. Bajo Rameses III, el templo de Amón en Karnak
empleaba a 81.322 personas y comprendía 433 jardines y 2.393 kilómetros cuadrados de campos. El 18 de diciembre de 1903, Legrand descubrió 2 metros bajo tierra, en la gran sala hipóstila de Karnak, la estatua del alcalde de Tebas, Sennefer, y de su mujer, Senaí, nodriza real. Sennefer era también el responsable de mantenimiento del templo. La estatua de Sennefer muestra la imagen de un hombre satisfecho y que ha triunfado en la vida, con una ligera obesidad y un collar de oro de 4 vueltas. Una inscripción lateral nos revela un detalle único en la estatuaria egipcia, el nombre de los 2 artesanos que la realizaron, Amemmes y Jet Honsu. La tumba de Sennefer se encuentra en la otra orilla del Nilo, entre las casas del pueblo de Gurna. Esta tumba se conoce con el nombre de Tumba de las Vides. Sobre la representación de Sennefer y su esposa, los pámpanos de la vid, surgidos de una única cepa, se extienden por todo el techo. La vendimia se relacionaba con la crecida del Nilo y el Renacimiento, y se asociaba a Osiris, que se convertiría en el Dioniso griego. El pintor utilizó las ondulaciones del techo para acentuar el realismo de los racimos de uva. La fotografía muestra a los arqueólogos de la misión francesa de 1881, el año de la muerte de Auguste Mariette. El último fue Victor Loret, que en 1898 descubrió la tumba de Tutmosis III y unos meses después, también en el Valle de los Reyes, la tumba de Amenhotep II, su hijo. Los periódicos ilustrados de la época nos muestran el trabajo de los arqueólogos como una vida llena de aventuras. Victor Loret lo recuerda. En el ángulo de la izquierda, al fondo, sobre un montón de escombros, hay una gran cabeza de vaca de madera, de tamaño natural. Está girada hacia nosotros y nos contempla con sus tiernos ojos. Uno de los sucesores de Legrand, Henri Chevrier, descubrió en Karnak varias estatuas de Ajenatón. Esta es gigantesca y muy representativa de aquella época refinada. Aún hoy nos preguntamos por aquel momento excepcional del arte egipcio. ¿Estilización extrema o tal vez voluntad de realismo de los artesanos y deseo de suavizar ciertas malformaciones reales?
Esta cabeza de Nefertiti, la esposa de Ajenatón, de 36 centímetros de altura, realizada en cuarcita, procede de un taller de escultura de Tel el Amarna. Sin duda, el grano de la piedra y su apariencia inacabada añaden a unas proporciones perfectas un elemento insólito y misterioso. En el primer piso está la entrada de la galería que contiene el tesoro de Tutankamón, el lugar más visitado del museo. En 1922, Howard Carter realizaba excavaciones por cuenta de Lord Carnarvon, que había obtenido una concesión en el Valle de los Reyes. Los resultados fueron decepcionantes. Antes de dar por terminada la campaña, hizo un último intento en la entrada de la tumba de Rameses VI. El 4 de noviembre de 1922 encontró el inicio de una escalera y entonces llegó el éxito. El increíble descubrimiento de una tumba real intacta. Emergiendo de una flor de loto, la cabeza de madera estucada y pintada de Tutankamón. En el interior de la tumba, los objetos se amontonaban en un desorden inextricable que puede observarse en las fotos de Harry Barton. Las 2099 piezas que hoy están repartidas en dos grandes galerías del museo salieron de esta tumba de modestas dimensiones, 80 metros cuadrados. En una sola antecámara se inventariaron 700 objetos. Este lecho ritual de madera dorada tiene unas cabezas de hipopótamo a imagen de la diosa Tueris. La lengua está teñida de rojo y los dientes son de marfil. El trono, descubierto bajo este lecho, es de madera recubierta de hojas de oro y plata. Está decorado con pasta de vidrio coloreado y piedras semipreciosas. La escena que muestra a Tutankamón y a su esposa, Angesenamón, todavía está realizada en el estilo amarniense de la época de Ajenatón, una mezcla de gracia y de familiaridad. Cuando el culto solar a Atón impuesto por Ajenatón fue declarado herético, volvió a restaurarse el culto a Amón y Tutankamón pasó a llamarse Tutankamón. El brazo del trono conserva indicios de las peripecias políticas de la época y aún lleva el primer nombre del faraón: Tut-Ankh-Atón. Carter abrió el muro norte de la tumba y aparecieron las capillas de madera dorada que contenían los sarcófagos.
Aún son visibles las marcas puestas por los carpinteros para facilitar el montaje. Aquí, delantera sur. Allí, trasera sur. Estas 4 capillas encajan las unas en las otras y fueron montadas en la misma cámara con enormes dificultades. Las capillas contenían un gran sarcófago de cuarcita que tenía en su interior otros 3 sarcófagos. 2 están expuestos en el museo, mientras que el tercero permanece en la tumba. En los muros se encuentran varias representaciones de Tutankamón y de su sucesor, Ay. Detrás de esta pequeña abertura está la llamada Cámara del Tesoro. Aquí se encontraron varios cofres repletos de bellísimas joyas. En el pasado, los ladrones habían entrado 2 veces en la tumba y Carter calculaba que habían robado el 70% de las joyas. Esta estatuilla de oro seguramente representa al propio Tutankamón. De una altura de 5,5 centímetros, lleva alrededor del cuello un collar de perlas de colores. La cobra, símbolo de la realeza durante milenios, siempre ha estado muy presente en Egipto. Esta, que perdió sus dientes, pertenece a un encantador de serpientes profesional. La hija de Rameses II y de Nefertari se llamaba Meritamón. Lleva en su peluca 2 serpientes reales tocadas con las coronas del Bajo y del Alto Egipto, y encima un friso con las mismas cobras rematadas por discos solares. El fin del Imperio Nuevo fue una época de gran prosperidad para Egipto. En las tumbas privadas se encuentran testimonios de una elegancia refinada. Estos objetos ya no estaban reservados a los reyes y los príncipes, sino que también se hallan en tumbas más modestas.
Un espejo formado por una placa de metal reflectante. Peines. Cajas de maquillaje con sus aplicadores. Había dos clases de kohl, el verde y el negro. Una paleta de maquillaje conserva aún rastros de kohl verde hecho a partir de malaquita. Y Bentina nos seduce con su gracia. Fue encontrada por Bruguière en 1933. En un texto literario del Imperio Medio, el canto del arpista puede leerse: el tiempo transcurrido en la tierra es la duración de un sueño. Los artesanos utilizaban estas óstraca, estos fragmentos de piedra, como libretas de apuntes en los que se expresaban libremente. De este agujero, en Deir el Medina, Bruguière extrajo 30.000 óstraca. Más allá, el pueblo de Deir el Medina, descubierto por Bruguière. Allí vivían los artesanos que trabajaban en el vecino Valle de los Reyes. Pagados en especies, en tiempos de Rameses III se declararon en huelga. Algunos de los artesanos se hicieron construir tumbas cerca de allí, como Senetjem. En esta tumba, en la que se encontraron 20 cuerpos, 9 sarcófagos y un completo mobiliario funerario, puede verse a Senetjem y a su esposa Ineferti. La puerta pintada del panteón está en el museo. En la cara interior puede verse a Senetjem y a su esposa ante una mesa cubierta de ofrendas. Visten ropa de lino, llevan pelucas y sobre la cabeza conos de grasa perfumada. Juegan al senet, una especie de juego de damas con 30 casillas cuyas reglas se desconocen.
En la otra cara, Senetjem ante Osiris. Sus 7 hijos rinden homenaje al dios de los muertos y a Isis. De la misma tumba es este jarro de tierra cocida y pintada. Un cofre de Euxeptis. Estas figuritas representan a los servidores del difunto que le acompañaban en su tumba. En un circo rocoso de la montaña tebana, en Deir el-Bahari, Gastón Maspero encontró en 1881 un subterráneo donde descansaban un gran número de momias reales. En una época de disturbios, los grandes sacerdotes de Amón las habían depositado allí para liberarlas de los saqueadores de tumbas. Pero este escondrijo era conocido por los habitantes de Gurna y regularmente se ponían a la venta objetos que intrigaban a Maspero. Una indiscreción lo puso sobre la pista. El escondrijo fue descubierto y algunos aldeanos arrestados. Los ataúdes y las momias entrevistos fugazmente a la luz de una vela llevaban nombres históricos. Allí se hallaron 18 reyes y a su lado Maat Ka-Re, adoratriz divina, esposa de Pinetjem. Este papiro del libro de los muertos se encontró junto a la momia de Pinetjem. En palabras de Maspero, hubo bastante con 48 horas de enérgico trabajo para exhumarlo todo, pero solo habíamos realizado la mitad de la tarea. Debíamos llevar el convoy a través de la llanura de Tebas y cruzar el río hasta Luxor. Muchos de los sarcófagos, acarreados por 12 o 16 hombres, tardaron de 7 a 8 horas en ir de la montaña a la orilla. Es fácil imaginarse lo que fue este viaje bajo el polvo y el calor del mes de julio. Finalmente, el día 11 por la tarde, todas las momias y los sarcófagos se encontraban en Luxor. Al cabo de 3 días llegó el vapor del museo. Curiosamente, de Luxor a Kuft, a ambas orillas del río, las mujeres siguieron el barco profiriendo lamentos y los hombres disparaban los fusiles como si estuvieran en unos funerales.
El delta del Nilo es la cuna del antiguo Egipto, su provincia más fértil. El contacto con el Mediterráneo dotó a sus ciudades de una voluntad de independencia que hizo que se opusieran al sur feudal. Susenes, faraón de la 21ª dinastía, hijo de Pinetjem, instaló su capital en Tanis, en el delta. Se apropió de estas esfinges con la imagen de Amenemes III y puso su nombre donde había el de aquel faraón del Imperio Medio. Mariette encontró las esfinges en Tanis junto a otros vestigios de una ciudad vecina levantada por Rameses II 2 siglos antes y reutilizada por Susenes. Pierre Montet excavó en Tanis durante 11 años. El 17 de marzo de 1939, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, descubrió la necrópolis real de Tanis y la tumba de Susenes. En los muros puede verse el nombre del faraón. Sin lugar a dudas, debía ser la tumba de Susenes. Puede leerse su nombre, la estrella que se levanta encima de la ciudad, amado por Amón. Pero encontraron un sarcófago que no era el esperado, el de Sensonqui II, un desconocido.
De este sarcófago de plata proceden una máscara funeraria de oro y este pectoral. Que Pierre Montet dibujó cuidadosamente y, hecho extraño, una pulsera con un cilindro de lapislázuli que es un sello acadio fabricado 1300 años antes de Sensonquis. Pierre Montet sabía que la tumba de Susenes estaba a unos metros de allí. La declaración de la guerra perturbó la marcha de su campaña y hasta el 16 de febrero de 1940 no entró en el panteón del fundador de Tanis. El cuerpo de la diosa Nut está esculpido en el interior de la tapa, encima del sarcófago de granito negro con la imagen de Susenes en un cara a cara eterno. En el interior del ataúd de granito había un sarcófago de electrón que ahora se expone en una galería del primer piso. En este sarcófago, una máscara de oro. Susenes está representado con los atributos de su poder: la barba postiza, el tocado Nemes y el ureo que le protege de sus enemigos. En este pectoral de 10 centímetros, un escarabajo de jaspe que tradicionalmente representa al sol naciente, el renacimiento, y que, en lugar del disco solar, empuja ante él un cartucho con el nombre de Susenes. Pierre Montet retiró algunos bloques de piedra cerca de la tumba de Susenes y puso al descubierto, el 16 de abril, la tumba de su hijo Amenemope. Al pie del sarcófago, entre los restos de objetos destruidos por la humedad, este aguamanil de oro. Terminan 3000 años de historia de Egipto. El visitante, cansado, apenas se detiene ante el sarcófago del bailarín enano Teo o ante el emperador romano Maximiano Herculio, que reinó en Egipto el siglo III de nuestra era. Estas pinturas a la cera, llamadas de El Fayum,
representan algunas personas acomodadas del período de la ocupación romana. Sabemos que los flamencos inventaron 12 siglos más tarde la pintura al óleo, pero esta pintura egipcia nos parece muy próxima a Velázquez y a Goya. La reflexión que nos propone este museo es que durante la época en la que los griegos y los romanos moldeaban el mundo moderno, Egipto llevaba ya 3 milenios construyendo, pintando y esculpiendo, y servía de modelo al mundo antiguo.